Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, pues, gloria a Dios por todo. Amén. Y vamos a continuar con el orden de este servicio, mis hermanos. Vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios algunos minutos. Y también le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede. Amén. Vamos allí a Eclesiastés, Amén. capítulo 3. Leo en voz alta los versículos 1 y 2 y trataremos de meditar, si el tiempo así nos lo permite, en estos dos versículos. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Estos cortos términos, expresiones que tenemos en estos primeros 8 versículos de este capítulo, son acontecimientos, como podemos nosotros observar, completamente opuestos, contrarios. Como el morir es todo lo opuesto de nacer, y el plantar, pues todo lo opuesto de arrancar lo plantado. Y pues parece ser que no hay gran cosa que ver aquí, son cosas sencillas que entendemos, pero no vamos a fiarnos del todo de que esto tiene un mensaje muy limitado. Aquí hay mensajes espirituales muy importantes, reflexiones a donde el Señor indudablemente quiere que pongamos nuestra atención. Y en la predicación pasada, pues de alguna manera quise dejar sentadas las bases para que en esta predicación empezáramos a considerar cada uno de los acontecimientos que se mencionan aquí en los primeros 8 versículos. Gloria a Dios. Y pues una de las cosas que estuvimos viendo, que estuvimos nosotros haciendo énfasis, es que todos estos acontecimientos Dios los propicia en la vida del ser humano. Regularmente, pues hay un enfoque literal, terrenal, pero esto trasciende también a la vida espiritual, y vamos a tratar de entenderlo también de esa manera en los casos en que así sea necesario. Y lo que también estuvimos diciendo es que Dios, en su soberanía, ha dispuesto una serie de acontecimientos en la vida de sus criaturas, todo con el fin de que le busquemos, todo con el fin de que procuremos llevar una vida dependiente de Dios a cada día. Y pues de alguna manera la reflexión que nuestro hermano hizo de Deuteronomio, pues aplica que necesitamos nosotros aprender a depender de Dios, y que nunca se nos vaya a ocurrir que podemos depender de nosotros mismos, porque vamos a fracasar. Amén.
Dijimos también que de estos tiempos, algunos son favorables, tiempos humanamente hablando buenos, que traen gozo, que traen felicidad, que traen paz, pero hay otros que no. Hay otros que traen adversidad, traen lágrimas, traen sufrimiento, traen calamidades, pero el Señor quiere llevarnos a extremos tales que nosotros aprendamos a confiar en Él, cualquiera que sea ese suceso por el cual Él propicia que atravesemos. Y finalmente, pues estuvimos viendo que cuando se trate de disfrutar esos momentos de alegría, de paz, como dice Eclesiastés 7:14, en el tiempo del bien, goza del bien. Pero cuando estemos pasando por momentos adversos, dice que entendamos de que Dios los está permitiendo para educarnos, para ayudarnos, y que en ningún momento debemos tener esa reacción de atribuirle a Dios alguna culpabilidad, mucho menos algún reproche. Y vimos el claro ejemplo de Job, cómo él, ante aquellos terribles acontecimientos que Dios permitió que llegaran a su vida, él pudo ver la mano de Dios ahí, y aún se manifestó estar muy dispuesto a recibir de Dios esos momentos de tribulación, porque Dios es el que tiene la última palabra y Él nunca se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos, y por cierto, muy seguido, empezando por este predicador. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, estos acontecimientos, pues regularmente se llevan a cabo mediante nuestra disposición voluntaria, la mayoría. Empezando por los primeros, en donde nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer, no podemos nosotros intervenir para que esto no suceda, o suceda en tiempo diferente, en condiciones diferentes. Aquí nosotros no podemos. Aquí solamente Dios es el único que determina. Pero antes de empezar a considerar los dos primeros tiempos que tenemos ahí, tiempo de nacer y tiempo de morir, quiero que veamos una reflexión muy importante que el salmista David alcanzó a vislumbrar. Y en el Salmo número 31, él mencionó las siguientes palabras. Acompáñenme al Salmo 31. Ahorita regresamos nuevamente a Eclesiastés 3.
versículo 14 y versículo 15. Dice así: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hasta ahí, mis hermanos. El rey David, como todos los humanos que hemos venido a tomar parte aquí en esta vida, él pudo experimentar en su vida momentos de éxito, de victoria, de regocijo, de fiesta, pero también experimentó momentos de adversidad, experimentó fuertes momentos de disciplina de parte de Dios que le hicieron pues prácticamente llorar, literalmente. Pero él aquí está diciendo en sus palabras iniciales del contexto que leímos: yo de todas maneras, Señor, yo confío en ti. Como diciéndole, tú no te equivocas en nada. Todos esos tiempos, indudablemente que está contemplando los tiempos de Eclesiastés 3, entre otros, él reconoce que están en la potestad de Dios y que tratar de evadirlos, pues quizás se logre por algún tiempo, pero de todas maneras, como Dios los tiene contemplados, van a llegar tarde que temprano. Y el rey David solamente le pide que lo guarde, que no lo permita que él vaya a ser víctima de aquellos enemigos, sino todo lo contrario, aún ver detrás de ello la mano de Dios, que los mueve para que principalmente él se refugie más en el Señor. Sí. Cuanto más arrecian las luchas, las pruebas, más debe ser nuestra confianza en el Señor y más debe ser nuestra humillación ante el Señor. Entonces, con esta afirmación, volvamos a Eclesiastés capítulo 3. Si el rey David llegó a decir, en tus manos o en tu mano están mis tiempos, creo que nosotros también debemos siempre estar conscientes de que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y pues esto debe ser causa, mis hermanos, para que nosotros estemos en constante búsqueda de Dios, para que cuando lleguen cada uno de estos tiempos, nosotros podamos tomarlos, recibirlos y vivirlos de tal manera que obtengamos el mayor beneficio posible. ¿Por qué? Porque son transitorios. Estos tiempos pasan. Pero mientras Dios los detiene en nuestras vidas, va a ser por un tiempo limitado. Y es nuestra responsabilidad
durante ese tiempo sacarles el mayor provecho. Aún cuando se trate de situaciones adversas como las que podemos encontrar aquí nosotros en repetidas ocasiones, pero vamos viendo, mis hermanos, que nuestro predicador empieza la lista con dos acontecimientos que, aparte de ser opuestos, completamente antagónicos, contrarios, vienen siendo los que abarcan de extremo a extremo todos los demás. Dentro de estos dos acontecimientos se encuentra el resto que se mencionan ahí. Sí. Tiempo de nacer. Tiempo de empezar una vida externamente hablando. Porque cuando nosotros vemos aquí esta expresión, tiempo de nacer, no es lo mismo que decir tiempo de empezar a vivir. Porque ya el inicio de nuestra vida había empezado desde antes. En el vientre materno ya habíamos empezado meses antes a tener vida. Y aunque nosotros éramos ajenos completamente en nuestro raciocinio a percibir ese precioso don de Dios, pero de todas maneras ya se había iniciado nuestra vida. Y el término tiempo de nacer podemos nosotros equipararlo tiempo de salir a escena en este mundo, tiempo de iniciar una carrera en este mundo. Va a ser el tiempo de arranque en donde Dios va a tener especial cuidado de nuestra vida y va a llamar fuertemente nuestra atención mediante los acontecimientos que se mencionan a continuación, para que nosotros, como nuestro predicador nos va a decir capítulos más adelante, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te esperes a que corra el tiempo. Desde el momento en que empiezas a tener uso de razón para discernir entre el bien y el mal, prácticamente el Señor, a través del mismo Eclesiastés, le dice a todo ser humano: es el tiempo. ¿El tiempo de qué? Quizás, hermanos, quiero hacer un breve paréntesis aquí. Hay muchos tiempos que no se mencionan expresamente, pero que implícitamente aquí están mencionados. Y uno de ellos es precisamente ese. Es tiempo de acordarse de nuestro Creador. Ahora, eso pues ya lo vamos a ver en su tiempo. Estamos viendo primero el aspecto terrenal, literal, tiempo de nacer. Y en la palabra de Dios tenemos bases para ver que hay dos tipos de nacimiento: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Los dos son muy importantes. El segundo no puede existir sin el primero. El primero puede existir sin que exista el segundo. Pero eso es trágico. Entonces,
Va a haber muchos acontecimientos en la vida que no se mencionan aquí en Eclesiastés. Este tiempo de nacer puede también mencionarse con otra expresión que equivale a lo mismo. Es tiempo de dar a luz. Tiempo de nacer. Aquí está implícito este acontecimiento. Bien. Hubo un tiempo, mis hermanos, en el que en el programa de Dios había llegado la hora para que cada uno de nosotros naciéramos terrenalmente, carnalmente. Como dice, entre otros pasajes bíblicos, solamente quiero ver unos, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que por cierto nos menciona los dos tipos de nacimiento. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Versículo 12 y versículo 13, para comprender bien el énfasis está en el versículo 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí podemos ver bien juntitos los dos tipos de nacimiento. El nacimiento literal, que es cuando nuestra madre nos dio a luz, es el que se encuentra indicado con las palabras voluntad de carne, voluntad de varón. Sí. Y el nacimiento espiritual lo tenemos en dos expresiones aquí. En el versículo 12, la parte final, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se experimenta este momento, que viene siendo uno de los momentos, no es el único, pero es uno de ellos, importantes, de los más importantes en la vida del ser humano, es ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo este acontecimiento? Hay un momento preciso que se confirma en la parte final del versículo 13, que dice que son engendrados por voluntad de Dios. No está así literalmente, gramaticalmente, pero nosotros podemos dar esta afirmación y se encuentra aquí. Bien. Ser hechos hijos de Dios y ser engendrados por Dios viene a materializarse en esta vida, mis hermanos, no cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios. Tampoco se lleva a cabo por el solo hecho de decir: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y para confirmación se levanta la mano. No, tampoco. Eso solamente es una expresión, quizás en muchas ocasiones exteriorizada con un sincero corazón. En muchas otras ocasiones quizás
se exterioriza como consecuencia de un momento de emoción. En muchas otras ocasiones quizás se menciona bajo la influencia de otros. Pero de cualquier manera que suceda, de todas maneras, no inicia allí el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tampoco inicia cuando nos arrepentimos. Es un buen paso, no se desconoce. El nuevo nacimiento, ya estoy adelantándome un poquito al nacimiento espiritual, bueno, pues ya me metí en esto. El nuevo nacimiento se lleva a cabo y empieza exactamente en el momento del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahí es cuando el hombre o la mujer, arrepentidos correctamente, convertidos correctamente, se nace de nuevo, nacen de nuevo, nacemos de nuevo, y en ese momento somos hechos hijos de Dios. Antes no. Podemos estar nosotros yendo a alguna congregación religiosa 1 año, 2 años o más tiempo. E inclusive nosotros podemos estar testificando de que realmente hay frutos dignos de arrepentimiento. Es bueno también eso. Pero mientras no se dé el paso de obediencia que el Señor Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado. Mientras no se lleve a cabo ese acto de obediencia que se experimenta por la fe, no hay esa relación filial en el ámbito espiritual de ser hechos hijos de Dios. Volvamos, hermanos, a Eclesiastés capítulo 3. A cada uno de nosotros Dios nos ha asignado un tiempo para que nazcamos. Y ese tiempo que Dios designó no se va a adelantar ni se va a retrasar. Va a llevarse a cabo exactamente en el momento que Dios, y solamente Él, lo tiene bien anotado, lo tiene programado. Yo recuerdo que mis hermanos parece ser que les dijeron que esta baby iban a nacer por allá en el mes de febrero. Bueno, se les concede razón a los especialistas, a los médicos, a los pediatras, etcétera, ginecólogos, porque ellos, de acuerdo a sus conocimientos, pronostican basándose en datos de crecimiento, de desarrollo, y pronostican una fecha determinada. Pero en el libro de Dios está anotada la realidad de lo que va a suceder. Y cuando nos dijeron, me dijo mi esposa, ya nació la niña. ¿Cómo que? ¿Y no iba a nacer en el mes que entra? No, ya salió. Es que así estaba en el libro de Dios, mis hermanos. Así sucedió, y así sucede con todos. Nosotros no podemos meter ni siquiera la más mínima sugerencia, ni siquiera nuestros padres. No, es el Señor. Bien, ahí inicia la carrera de la vida de todo ser vivo mediante el nacimiento. Y desde los primeros inicios, mis hermanos, el Señor mira prácticamente, pues, aunque Él no ocupa mirar, Él conoce todo. Pero
prácticamente casi desde el principio se ve el temple que va a tener, que vamos a tener cada uno de nosotros. Si vamos a ser un poco quietos, si vamos a ser muy, pues, ¿cómo se dice esa palabra contraria a quietos? Muy inquietos, muy, pues, algunos pudiéramos decir muy rebeldes, otros muy mansos, etcétera.